¿Qué tal, amigos de este diario? Rueda de prensa en la Moncloa del presidente del gobierno, Pedro Sánchez. Lo más importante de todo lo que se ha tratado hoy ha sido el incremento del gasto en defensa. Atención, porque ha habido noticia en el Palacio de la Moncloa con relación a este asunto que nos lleva ocupando en las últimas semanas de una forma importante. ¿Cómo va a afrontar el gobierno el gasto en defensa? ¿Cuánto va a incrementar de aquí el verano el gobierno el gasto militar? Hoy ya podemos decir algo, podemos dar alguna cifra. Nos vamos a ir hasta allí, al Palacio de la Moncloa, donde está nuestro compañero Abel Martín. Abel, ¿qué es lo que ha dicho el presidente del gobierno? Sí, compañeros, pues muchísima expectación aquí en el Palacio de la Moncloa porque minutos antes de esa habitual comparecencia al mediodía posterior al Consejo de Ministros hemos recibido un email diciendo quién iba a comparecer era el presidente del gobierno y Pedro Sánchez ha acudido pues aprovechando este particular momento informativo en el que todos los focos están ahora mismo en el Vaticano, en Roma, pero también lo ha hecho en el último minuto. Ha anunciado el plan en defensa y seguridad de 10.471 millones para cumplir con ese objetivo del 2% que tenía que enviar España y que exige también la Unión Europea y la OTAN. Dice Pedro Sánchez que ese presupuesto, que esa cantidad destinada a defensa y a seguridad no va a suponer ningún gasto derivado que ya estaba, digamos, planificado para el gasto social, que no se van a recortar ningún tipo de partidas sociales y que así se cumple también el objetivo que se marcaba España y que nos marcaban desde la Unión Europea. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues dice que se va a hacer también redistribuyendo esas partidas que ya había de anteriores presupuestos. Recordemos que no se han aprobado unos presupuestos nuevos, pero dice que se van a redistribuir, que va a haber dinero de otras partidas que no se han gastado y también con fondos de la Unión Europea. Vamos a escuchar lo que decía el presidente del gobierno aquí en la sala de prensa de Moncloa. Les anuncio que con el plan que hoy presentamos, España cumplirá este año 2025 con el 2% del Producto Interior Bruto de su presupuesto en seguridad y en defensa. Repito, España alcanzará el 2% del Producto Interior Bruto en seguridad y en defensa este año, en el año 2025. Para ello, vamos a tener que llevar a cabo una inversión importante, un esfuerzo relevante de 10.471 millones de euros adicionales a los ya destinados a estas políticas de seguridad y de defensa. Bien, el anuncio es ambicioso, 10.400 millones de euros adicionales. Y con esto, según Pedro Sánchez, se cumple con ese objetivo del 2% del Producto Interior Bruto en gasto en defensa, en gasto militar, como le están pidiendo no solamente Estados Unidos, no solamente Donald Trump, sino también los socios de la Unión Europea. El problema no son los socios de la Unión Europea, el problema son los socios de Pedro Sánchez en el gobierno. Los de Sumar, los de Yolanda Díaz, ya han manifestado reiteradamente y sin ningún tipo de fisuras que no están de acuerdo con subir ni un céntimo el gasto en defensa. Vamos a ir de nuevo al Palacio de la Moncloa, Abel Martín, que es lo que ha dicho Abel, que es lo que ha dicho Sánchez sobre la postura de sus socios. Pues sí, compañeros, otra vez más y ya hemos perdido la cuenta. Nuevo lío en el Consejo de Ministros entre los socios de coalición. ¿Por qué? Pues muy bien, porque desde Sumar se oponen, consideran desorbitado este plan de seguridad y defensa que ha presentado Pedro Sánchez hoy a su gabinete, a su Consejo de Ministros. Incluso la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, ha enviado un escrito oponiéndose a este gasto. Dice que es un gasto, como decimos, desorbitado y, bueno, viene a reflejar una vez más las discrepancias que hay en el seno del Ejecutivo. Pedro Sánchez, en cambio, aquí en la sala de prensa de Moncloa acaba de reconocer que, bueno, que hay discrepancias, que eso es habitual en un gobierno de coalición y que lo que une a ambas formaciones, al PSOE y a Sumar aquí en Moncloa, pues es ese europeísmo común que mantienen
por bandera. Dice el presidente del gobierno que no pasa nada, que simplemente pues que se han opuesto, han mostrado discrepancias, pero es algo habitual, dice, en socios de estas características. Vamos a escuchar lo que dice el presidente del gobierno sobre esta nueva batalla, este nuevo conflicto entre la facción PSOE y la facción Sumar dentro del Ejecutivo. Sumar, yo diría que evidentemente el socio de la coalición de gobierno ha planteado observaciones en relación al plan destinado a la fabricación y a la adquisición de instrumentos de defensa y de disuasión. Tenemos una discrepancia en este punto, pero hemos gestionado esa discrepancia, yo creo que desde el respeto y desde el diálogo, que creo que es importante también subrayarlo, como hemos hecho también en otras ocasiones. No somos partidos iguales, tenemos cada uno nuestras diferencias, pero lo hemos hecho siempre desde el respeto y del diálogo. Y además existe un consenso entre ambos socios, y esto me gustaría también ponerlo en valor, en la mayoría de los puntos del plan. Así como también en el objetivo fundamental, y es el de mejorar la vida de los españoles, proteger su bienestar, sus valores y, por tanto, su modo de vida. En definitiva... Bien, lo cierto, amigos de Diario, es que el Gobierno ha incendiado todo lo que está a su izquierda con este asunto del gasto en defensa, del incremento del gasto en defensa en 10.400 millones, según ha anunciado Pedro Sánchez. Ha incendiado el propio Gobierno con la postura ya conocida de Sumar, pero también ha incendiado lo que está fuera del Gobierno y que también es necesario para sostener a Pedro Sánchez. Por ejemplo, Podemos, el partido de Irene Montero, de Pablo Iglesias, ya se han manifestado. Ione Belarra ya ha dicho lo que piensa Podemos de este anuncio del presidente del gobierno y se colocan totalmente enfrente de Pedro Sánchez. Todas, comparezco hoy para valorar ese anuncio que ha hecho en el día de hoy Pedro Sánchez. Pedro Sánchez anunciaba hoy el mayor aumento del gasto militar de la historia de nuestro país. Anunciaba hoy Pedro Sánchez que va a cumplir a rajatabla las órdenes que Donald Trump y que la OTAN le han dado con respecto al aumento del gasto militar que tiene que hacer nuestro país y va a cumplir con ese mandato, con esas órdenes que le ha dado Donald Trump y la OTAN este mismo año. Quiero dejar claro, y quiero ser muy clara en esto, que este es un gobierno de la guerra y que cualquier gobierno de la guerra esté encabezado por quien esté encabezado, va a tener a Podemos enfrente. Pedro Sánchez se va a gastar el dinero que debería ir destinado a la vivienda, a que nuestro país tenga un verdadero parque público de vivienda, a nuestra sanidad pública, a nuestra educación pública, en armas y defensa. Y eso significa que este se ha convertido en un gobierno de la guerra. Y, por tanto, como cualquier otro gobierno de la guerra, tendrá a Podemos enfrente. Pedro Sánchez ha acelerado hoy el rearme y por ese motivo pienso que nosotras y nosotros tenemos que acelerar también la movilización por la paz. Necesitamos hacer crecer las fuerzas de la paz. Bueno, pues ya lo ven, durísima Ione Belarra, este es el gobierno de la guerra y se sitúan enfrente de Pedro Sánchez. Esto a Pedro Sánchez en principio no le tendría por qué importar, pero sí que le importa porque también necesita a los diputados de Podemos para sacar adelante alguna de sus iniciativas, en un momento en el que el Congreso está empantanado sin posibilidad de llegar a ningún tipo de acuerdo ni de mayoría, porque no hay forma de formar una mayoría para aprobar una ley. De manera que el gasto en defensa incendia, dinamita todo lo que está a la izquierda de Pedro Sánchez. Pero además lo hace sin contar con el Congreso de los Diputados. Pedro Sánchez, en un asunto tan mollar como este, ha aprobado un incremento del gasto de 10.400 millones sin contar con el Congreso de los Diputados, sin llevar este tema al Congreso de los Diputados mediante Real Decreto. Escuchen cuál era su justificación. Vamos a ir otra vez con Abel Martín, que está en el Palacio de la Moncloa y que nos va a contar. Abel, ¿qué ha dicho Pedro Sánchez sobre esto?
También nos deja el presidente del gobierno otras afirmaciones que están copando los titulares rápidamente, porque dice Pedro Sánchez que este plan no es necesario que pase por las Cortes Generales porque no hay un aumento del presupuesto, simplemente dice que se han reasignado partidas y que por tanto él pide comparecer en el Congreso para explicárselo a los grupos, pero que este plan no tiene que ser votado por la Cámara. Y bueno, además dice que ha habido otros gobiernos conservadores, le cuesta mencionar al Partido Popular, administraciones conservadoras como él las denomina, que no han cumplido con el objetivo marcado en defensa y en seguridad y que lo ha tenido que hacer este gobierno, el suyo, ese objetivo marcado del 2%. Por tanto, exige también a el Partido Popular, liderado ahora por Alberto Núñez Feijóo, que le apoye en esta iniciativa porque dice que hay que arrimar el hombro, es momento de aunar esfuerzos y tener en común pues esos mismos objetivos. Vamos a ver qué dice Pedro Sánchez sobre esto, porque es verdad que este titular que acaba de dar sobre no llevar los planes, las ideas presupuestarias del 2% al Congreso de los Diputados también está levantando muchísimo revuelo. Sí, buenos días, presidente. Usted ha explicado que la reasignación de presupuestos no tiene que pasar por el Parlamento. Lo que sí tendría que pasar por el Parlamento son los presupuestos donde podría estar oficializado todo esto. Ya se ha incumplido la Constitución al no presentarlos en el Congreso. Usted se comprometió, si no recuerdo mal, a presentarlos en el Congreso en el primer trimestre que acaba de pasar y no lo ha hecho. Aún no han oficializado, y no sé si lo puede hacer hoy, el que ya no va a haber presupuestos en el 2025, y quería saber si se puede comprometer a que cumplirá la Constitución y que habrá proyecto de presupuestos antes de final de año para el año 26. Gracias. Bueno, en fin, la lectura sobre la Constitución y su aplicación, en fin, puede tener algunos matices, pero en todo caso el Gobierno de España, lo he dicho en muchas ocasiones, está comprometido en la presentación de los presupuestos. Estamos trabajando discretamente con los grupos parlamentarios para poder presentarlo, pero en todo caso, si queremos cumplir en el año 2025 con el compromiso del 2% del presupuesto en seguridad y en defensa, es evidente que tenemos que hacerlo cuanto antes. Ha habido un colega suyo que ha preguntado precisamente si vamos a ser capaces o no de ejecutar todos estos recursos económicos en el año 2025. Por supuesto que lo vamos a hacer, por supuesto que somos capaces, pero es evidente que si queremos cumplir el 2% en el año 2025 tenemos que hacerlo reasignando esas partidas presupuestarias. Bueno, pues esto ha sido, amigos, lo que ha dado de sí esa rueda de prensa del Consejo de Ministros de Pedro Sánchez, incremento de 10.400 millones en el gasto en defensa. Ha dicho Sánchez que con esto se llegará al 2% del Producto Interior Bruto, pero a partir de ahí todo un panorama que analizar, con unos socios de gobierno totalmente a la contra, los que están a su izquierda, totalmente a la contra en este asunto, y además, bueno, pues con esa circunstancia de que lo hace por las bravas, sin pasar por el Congreso de los Diputados. Así que mucho de lo que hablar en el gasto en defensa que ha aprobado Pedro Sánchez hoy. Es diario, es noticia.